Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga, que el Señor llene sus corazones con su gracia, con su amor, con su bondad, con su misericordia. El día de hoy, viernes, la iglesia nos propone unas lecturas excelentes, pero antes de poderlas comprender y leerlas, pidámosle al Señor que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que envíe su Espíritu Santo a iluminarnos para poder comprender las Escrituras y para poderlas hacer vida, para poderlas guardar dentro de nuestro corazón, como hacía María Santísima. Y como todos los días yo suplico y le pido al Señor que nos envíe la ayuda de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María y de San José. Por lo tanto, lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La primera lectura está tomada del capítulo 58 de Isaías. Precisamente habla respecto al ayuno. Y dice la palabra de Dios, es Dios Padre ordenando a Isaías, le dice: grita con voz fuerte, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, denuncia a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como si fueran un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si tú no te fijas? Miren, el día de ayuno buscan su propio interés y maltratan a sus servidores. Miren, ayunan entre peleas y disputas dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. ¿Es ese el ayuno que el Señor desea el día en que el hombre se mortifica? Doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre una estera y ceniza. ¿A eso le llaman día de ayuno? ¿Día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. Entonces llamarás al Señor y te responderá. Pedirás auxilio y te dirá: aquí estoy. Si destierras de ti toda opresión y al señalar con el dedo y con la palabra maligna, palabra de Dios. Fíjese, mi querido hermano y hermana, que el Señor claramente está mandando a su profeta, a el pueblo se tendía sobre ceniza, se tendía sobre silicio, le decían, eran ropas ásperas, eran ropas en señal de mortificación. Era un sacrificio que hacía el pueblo. Y en estos días de Isaías lo extendían demasiado, porque es un pueblo que acababa de regresar del destierro, empezaba a la reconstrucción del templo, se sentían olvidados por Dios, se sentían abandonados de Dios. Pero al mismo tiempo que sentían eso y que lo estaban viviendo, el Señor les señala 7 actitudes que ellos mismos están realizando. A pesar de estar en la pena y entre el problema en el que estaban, todavía siguen oprimiendo a los pobres. Dice, reteniendo, haciendo injusticia.
dice, abriendo prisiones injustas. Es decir, había mucha hipocresía, había mucha actuación de dolor, había mucho cumplimiento con la práctica del ayuno, pero no había caridad en el corazón. No había, dice, ¿por qué no le dan? ¿Por qué no compartes tu pan con el hambriento? ¿Por qué no le das ropa al vestido? Y lo más importante, mire, no despreocuparte de tu hermano. Aquel hermano a lo mejor con el que hemos tenido alguna rivalidad, aquel familiar muy cercano que era, y ahora por razones de inclusive de religión, inclusive por cuestiones, no sé, cada quien tiene que examinarse. Yo no quiero juzgar a ninguno, pero hemos tenido alguna diferencia, algún problema dentro de los mismos hermanos. Nosotros en particular le quiero contar, somos 5 hermanos hombres. Y cuando, imagínense 5 hombres en la casa y nos peleábamos o discutíamos y mi mamá corría y le decía a mi papá y mi papá muy sabiamente, que en paz descanse, decían, 5 dedos tiene la mano y cada dedo es diferente. Así son los hijos, cada uno diferente, pero están unidos a una misma mano. Entonces Él nos hacía ver que cada quien pensaba y tenía un carácter diferente, pero éramos lo mismo. Y es lo que el Señor quiere aquí. Y dice algo bien, bien interesante. Fíjese que para empezar, bueno, la ley del ayuno para el pueblo de Israel en el capítulo 16 del libro de Levítico era un solo día al año el ayuno. Después se fue multiplicando, después se fue haciendo una práctica, después ya se fue haciendo una costumbre. Que no es mala si está bien hecha, si está hecha de corazón, pero si está hecha nada más para que vean que yo estoy ayunando, para que, como decía ayer el Señor, antier, de la hipocresía, ¿para qué? No sirve para nada. Pero dice el Señor, si actúas de esta manera, entonces te oiré. Aunque todas las 7 peticiones de Dios, aunque se consideren como deberes morales, como morales y humanos para con el prójimo, eso es lo que le agrada a Dios, porque el prójimo también es creación de Dios, son hijos e hijas de Dios. Aunque nosotros los veamos como prácticas civiles, vamos a decir, pero son prácticas que le agradan a Dios. No son prácticas mecánicas. Ayer antier yo les decía, ¿de qué que un santo decía, ¿de qué te sirve ayunar, de comer carne, si con tus actitudes devoras a tu hermano, con tus chismes, con tus mentiras, con tus celos, con tus envidias, mis envidias? También no estoy acusando a ninguno, hermano, perdone. Con mis envidias, con mis celos, con mis formas, con mis críticas, con mis señalamientos, con mis juzgamientos. ¿De qué me sirve ayunar? Y era San Juan Crisóstomo quien lo decía. Y esta, mi querido hermano, es palabra de Dios. Dice lo último, en el versículo 9. Entonces llamarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio y Él te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Mire qué belleza, mi querido hermano. Ojalá que nosotros empezando por mí mismo, a hacer un verdadero ayuno, un ayuno que le agrade a mi Padre Dios. Se lo pido al Señor. En el capítulo 9 de San Mateo, dice la Escritura, entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿pueden los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les arrebaten al novio y entonces ayunarán. Palabra de Dios. Fíjese, mi querido hermano, que nuevamente volvemos aquí. Los discípulos de Juan al nivel de los fariseos. Los fariseos en el fondo no eran malos porque querían cumplir la ley de Dios, pero lo que el Señor Jesús criticaba a los fariseos era lo que decían y lo que hacían. Había una divorcio de vida, como decía San Juan Pablo II, entre fe y vida. Lo que criticaba era al Señor Jesús las actitudes que hacían, lo que exigían y lo que vivían. Bueno, los discípulos de San Juan Bautista
y los fariseos ayunaban, y ayunaban mucho, dice la escritura. Y el Señor Jesús, van con el Señor Jesús y se acercan, pero el Señor Jesús les hace ver, los discípulos de San Juan vivían aferrados otra vez a la mentalidad de tristeza y de penitencia. Y viene el novio a estar en la boda, en la fiesta. Aquí también hay una analogía. El Señor les quiere abrir el entendimiento. En Oseas capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice la escritura que Dios iba a sacar al desierto a Israel como una novia, la iba a enamorar afuera y la iba a volver, es decir, a hacerla su esposa. San Juan en el Apocalipsis ya describe a Jesús, al Señor, como el novio que se va a desposar. Ya viene la iglesia engalanada a desposarse con el Cordero. Eso les está diciendo veladamente. Ya vendrá el tiempo en que va a haber fiesta y va a haber gozo y les será arrebatado el novio. Veladamente está empezando también el Señor Jesús a instruirles, a decirles, para que no se escandalicen el día en que nos fue arrebatado el Señor Jesús para ser juzgado, condenado y crucificado. Mi querido hermano y hermana, que podamos hacer un ayuno verdaderamente agradable al Señor, que podamos aprender de estas peticiones que el Señor nos hace para con nosotros y con nuestros hermanos, y que sigamos caminando en este tiempo de Cuaresma, porque tenemos ya 38 días y pico de cuarentena espiritual para poder crecer con la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo. Se lo pido al Señor que así sea para nosotros, y como todos los días le suplico al Señor que le dé lo que más esté usted necesitando y lo que más le esté pidiendo al Señor. Y cuando lo reciba, espero un comentario, porque hay toda una comunidad orando por ese deseo y por esa necesidad que usted tiene. Créalo, acéptelo y recíbalo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.